Hola, soy Nuria, creadora del canal Caminando Juntos Coaching Nuria RS. Esta semana quiero tratar un tema que personalmente me fascina, es el darse cuenta, como se dice en Gestalt, o la toma de conciencia. Y la quiero confrontar con otra opción, que es el forzar los cambios, el hacer como un control sobre nuestras actuaciones o nuestras actitudes en la vida. ¿Para qué os quiero trasladar esto esta semana? Bien, pues mira, para simplificar un poco. ¿Por qué o con qué motivo? Bueno, vengo de un proceso personal en el cual para mí fue bastante complicado en ocasiones poder llevar a la práctica la diferencia entre una actitud y otra. Y es por ello que al haber observado en muchas distintas parcelas de mi vida para hacer evolución en ella, he podido identificar muchas sutilezas que hacen un verdadero cambio en nuestra vida o simplemente un proceso cíclico y constante de repeticiones. Bien, hasta ahora esto es lo que os quería compartir y os dejo una pregunta para poder haceros reflexionar en este sentido hasta ahora. ¿Puedes llegar a comprender la diferencia hasta hoy día de qué es lo que has hecho con relación a toma de conciencia y qué es lo que has estado haciendo hasta ahora con relación a cambios directamente forzosos o repetitivos? Bien, comencemos. Para poder ayudar de una forma visual en este sentido, os voy a confrontar las dos ideas con distintas metáforas. Por ejemplo, la toma de conciencia sería más relacionada con la espiral. Pareciera que estamos repitiendo las mismas situaciones, pero cada vez es como que es con más seguridad, con más integridad, con más claridad en las situaciones, y cuando se van repitiendo ves como con más perspectiva lo que te está sucediendo. Sin embargo, en el otro caso estaríamos hablando, cuando estamos modificando conductas desde nuestra propia voluntad o desde el esfuerzo, estaríamos hablando de El día de la marmota. No sé si visteis esta película en la que directamente te levantas a la misma hora, haces las mismas acciones y pareciera que todo se repite exactamente igual. Por otra parte, en la toma de conciencia sería como la metáfora de la tortuguita en la carrera, que va poco a poco y lenta, y después la otra opción sería como la liebre, ¿no? Quiere hacer todo muy rápido. Igualmente, la característica de la toma de conciencia sería como una observación y poco a poco una aceptación del progreso. Vamos con paciencia, vamos pasito a pasito. Sin embargo, en la otra opción estaríamos hablando de un control, ¿no? Querer dominar la situación, hacer los cambios directamente desde distintas acciones, y además implícito queda el ya, quiero conseguirlo ya, esa impaciencia. Bien, espero que con esta metáfora simple y a la vez compleja podamos haber llegado a una conclusión un poquito más clara de qué son las diferencias que os quiero trasladar. Ahora os proporcionaré como una especie como de fases. Cuando nosotros estamos en nuestra vida y tenemos un poco de sensación de malestar con una situación, comenzamos a darnos cuenta de que tenemos una situación que nos incomoda, comenzamos a observarnos en el día a día, qué nos vuelve a suceder, qué es lo que está pasando, cómo estamos reaccionando, y ya ahí comenzamos a no querer controlar o no querer modificar conductas, empezamos a observarnos más que nada, esos pensamientos, esas emociones, esas actuaciones que tenemos. Y ahí es un punto en el cual se puede dar el salto de la ayuda terapéutica o de la ayuda de acompañamiento, que es lo que haría en este caso un profesional si una persona da el salto tras su toma de conciencia. Pues lo que haría un profesional básicamente es acompañar en esa toma de conciencia poco a poco, elaborando cada uno de esos pasos cada vez más profundamente, haciendo el proceso de espiral poco a poco. Depende del tipo de profesional, en este caso en mi espacio sería el coaching integral, sería ir tomando conciencia de todo esto de una forma más profunda, orientado en objetivos o fases más cortitas para ir logrando resultados poco a poco. A mí me gusta apuntar en ese sentido a una perspectiva de conductas que no sean adaptativas para nosotros, que nos pueden perjudicar en este proceso de lograr hacer cambios y evoluciones en nuestra vida.
¿Cuáles podrían ser estas conductas? La culpa, por ejemplo, de estar en una situación de proceso, de que tenemos una situación en la que podríamos crecer, o bien la tendencia a querer controlar o modificar nuestro comportamiento sin hacer toma de conciencia profunda, o bien evitar el querer ver que tenemos una situación que puede darnos problemas en el día a día, o bien una tendencia esta de voy a fluir, cuando sabemos que si fluimos vamos a repetir lo mismo, porque realmente es una forma también, si no le ponemos conciencia al fluir, es una forma de evitar realmente poner conciencia en esto. Y después están los autoengaños. No, yo ya lo he trabajado, no, yo ya evolucioné, no, yo ya me he dado cuenta, ya no quiero repetir esto, o muchas cosas, muchos mecanismos. Y muy importante, estas tendencias no adaptativas, cuando las ofrezco, son para que nos ayudemos a reconocer en qué estamos, no para que a la vez podamos utilizarlos para sentirnos culpables o juzgarnos porque tenemos tendencias no adaptativas. Todo lo que hagamos a lo largo del proceso es proceso mismo, incluso estas acciones no adaptativas, como en mi caso fueron muchas veces, nos dan la constancia de que no son el camino. Así que felicidades también por poder llegar a este punto. Bueno, pues por mi forma de ser no hay cosa con más garantía de claridad que lo práctico. Así que para ello voy a tomar una serie de ejemplos para que os pueda clarificar y os pueda ayudar si estáis en una tendencia u otra y cómo poquito a poco ir viajando hacia algo nuevo si es que aún no lo hubierais tomado. Por ejemplo, tenemos una adicción con el tabaco, ¿vale? Y hay veces que nos vamos a la opción de querer dominar o controlar las acciones. ¿Cómo? Decisión radical, dejo de fumar. Aquí seguramente el día de la marmota va a estar en ciclo. Ahora bien, si lo hacemos en un sentido contrario con el proceso de espiral, vamos a ir poco a poco tomando conciencia de las emociones, de las conductas, de los impulsos que tenemos, de los procesos de pensamientos que tenemos, etcétera, etcétera. Se hará progresivamente y aunque haya recaída, realmente el proceso va avanzando. Con otra situación, por ejemplo, las relaciones tóxicas. Cortamos cabeza a una persona que nos resulta tóxica, pero resulta que es que vamos a encontrarnos como el día de la marmota otra relación en la esquina que sea similarmente tóxica. ¿Qué pasa si vamos hacia la opción de toma de conciencia de nuestra toxicidad que hace que estemos en relaciones tóxicas? Pues obviamente poco a poco en esa toma de conciencia iremos, aunque repitiendo algunas toxicidades en las relaciones para seguir avanzando, no serán repetitivas las anteriores. Habremos ido evolucionando poco a poco más como en la espiral. Por ejemplo, con el tema también de algunas emociones. La opción del control, ¿cuál sería? Tristeza, por ejemplo. Venga, pues tapémosla con la alegría. ¿Qué sucede? Volveremos a lo mismo. El día de la marmota vuelve la tristeza, se apodera y no tenemos el control sobre ella. ¿Qué sucede si hacemos proceso? Poco a poco vamos acompañándonos en esa emoción, en saber gestionar esta emoción poquito a poco, haciendo poco a poco pasos. Y esto haría que finalmente, aunque la tristeza es integrada en nuestra vida, obviamente, pero no dominaría nuestra vida como lo haría en el caso de querer tapar con la alegría. Por ejemplo, otra actitud, la pereza, por ejemplo, si nosotros somos tendentes a la pereza y la queremos cubrir con una exigencia extrema, lo que va a suceder es lo mismo, ¿vale? Esos bucles, ese día de la marmota, y lo que pretendemos es tomar conciencia de esas emociones que esconden esa tendencia a la pereza, cuáles son las dinámicas que tenemos, ante qué situaciones nos da pereza, ir poco a poco tomando conciencia para hacer una liberación verdadera. Otra podría ser con la comida. ¿Cuántas veces hemos hecho dietas y finalmente resulta que volvemos al mismo peso que habíamos empezado, con el que habíamos empezado la dieta? Al final, el día de la marmota y cada vez más frustración porque no hay salida verdadera. Caso contrario, trabajo con el proceso de pensamiento, con los impulsos, con el autocontrol, con nuestras propias emociones y poco a poco ir haciendo un proceso elaborado de toda esta dinámica. Y por ejemplo, hablar mucho, en este caso lo estoy haciendo yo hoy, si nos vamos dando cuenta de que tenemos una tendencia que hablamos mucho, no se trata de taparnos la boca, decir, ya no voy a hablar más, tal, sino ir dándonos cuenta de que, oye, pues esto lo podría haber simplificado o por aquí, poco a poco ir tomando conciencia. Es proceso, la espiral poco a poco. No vamos a lograr jamás nada por tapar algo que nosotros no estamos aceptando o que incluso rechazamos en nosotros mismos.
sino deslizándonos hacia un proceso verdadero de liberación y tomando conciencia. Y para terminar, un último impulso, una serie de preguntas a ver cómo podemos abrir un poquito más la conciencia en este sentido. Preguntas tales como: ¿os veis en alguna ocasión, te ves en alguna de estas dos opciones en este momento en tu vida? ¿Estás en algún proceso en el cual sientas que estás en esa espiral evolucionando? Felicidades, si ese es el caso. ¿Estás en un punto en el cual ya estés decidido a dar un salto en búsqueda de un profesional, ya que te has dado cuenta de que requerirías de alguna ayuda en un aspecto de tu vida? ¿Estás en este momento en alguna situación en la que te veas en el día de la marmota y buscando soluciones como la liebre? ¿Qué sientes cuando te das cuenta de que hay un punto en el cual ya podrías pasar a un salto hacia la espiral, hacia el proceso verdadero? ¿Estás teniendo alguna conducta no adaptativa en tu proceso? Aprovecha, seguramente de ahí te des cuenta de que puedes hacer formas diferentes. Caminantes, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por vuestra escucha y por vuestra compañía. Me complace mucho poder compartir estos procesos y estas ayudas para ustedes. Muchas gracias de nuevo. Si os gustó el vídeo, por favor, darle a me gusta, compartirlo con quien lo creáis necesario. Si queréis conversar conmigo sobre algún tema, podéis hacerlo mediante el correo electrónico que acompaño en la descripción del vídeo, y suscribiros al canal para seguir recibiendo información. Muchísimas gracias, nos vemos en el camino.